ando con miedo ni preocupado. Cuando mis hijos están jugando en el playground, no tengo miedo que alguien venga a tomarlo. Cuando mis hijos están en la escuela, no tengo miedo de lo que vaya a pasar, porque Dios dice: yo soy escudo a tu alrededor. No hay alguien tiene que entender, es que usted está preocupado. Yo no me preocupo, porque esta palabra me dice que yo soy ciudadano del reino y Él es escudo alrededor de mis hijos. Bueno, ahora sí, ¿cuántos están listos para decir una palabra de parte de Dios? Toca al que está a tu lado y dile: despiértate, porque hay una palabra de parte de Dios para ti en esta hora. Aleluya, aleluya, una palabra de parte de Dios. Y mira, hoy continuamos con una serie que comenzamos hace varios domingos, que le titulamos El Reino de Dios. El reino de Dios. El primer domingo, si no lo has visto, hablamos de por qué la resurrección. Ve a las redes sociales, ve a nuestra página y ve ese mensaje que está poderoso. Y el domingo pasado hablamos de la reconciliación y por qué la reconciliación, o qué fue lo que vino a hacer el Rey, que Jesús, el Rey resucitado, qué fue lo que vino a hacer, y fue a traer reconciliación en la familia, porque eso fue lo que perdió Adán en el huerto, la unidad con su familia, pero también a traer reconciliación entre el hombre y Dios, porque Adán perdió su relación con Dios y entonces ahora vivía el hombre en enemistad o haciendo todo lo que era contrario a la voluntad de Dios. Entonces Jesús vino a restaurar y a traer reconciliación. Y hoy vamos a hablar bajo el título El derecho y la justicia del reino. El derecho y la justicia del reino. Porque si estamos hablando del reino, una de las cosas que tenemos que entender es que el reino se compone de derechos y de justicia. De derecho y de justicia. Y entonces, si entendemos lo que Jesús vino a hacer, entonces podemos entender cómo nosotros poder caminar en el derecho y en la justicia de Dios, y por qué el reino se constituye de derecho y de justicia. Entonces es importante entender la reconciliación, o es importante porque Jesús vino a traer reconciliación. Y el primer punto que yo quiero traer en esta hora: ¿por qué la reconciliación es importante? ¿Por qué la reconciliación es importante? Vaya conmigo a Mateo capítulo 5 versículo 22. De hecho, ese fue el versículo con el que terminamos en el mensaje anterior. Mateo capítulo 5 versículo 22, y dice lo siguiente, dice: pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable, ¿dónde? En el juicio. Hay una versión que dice en la corte. Cualquiera que le llama a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín. O de hecho, ante la corte. Aquí es donde dice ante la corte. Y cualquiera que le llama fatuo será expuesto al infierno de fuego. Otra palabra para fatuo es cualquiera que le llama idiota. Literalmente hay una traducción que dice idiota. Así que tengamos cuidado cuando llamamos a alguien que es un idiota. Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Reconcíliate. Y la palabra reconcíliate es que cambia tu mente y vuelve a la amistad, o vuelve a la unidad. Vuelve a la unidad con Dios y vuelve a la unidad con quien, con el prójimo. Dice: reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue a quien, al juez, y el juez al guardia, y seas echado ¿dónde? En la cárcel. Entonces el punto que queremos traer aquí es por qué la reconciliación es importante. ¿Por qué? Porque cuando no hay reconciliación, entonces, ¿sabes qué? Se va a levantar un juicio en tu contra. Vemos aquí que cuando esto habla, el versículo anterior, el 21, habla de la ira. Cuando el hombre se aira contra alguien, nos está diciendo que cuando hay ira, algo que sucede es que si nosotros nos ponemos en enemistad con el prójimo y sobre todas las cosas con Dios, y hay alguien que dice: ¿y cómo nos podemos poner en enemistad contra Dios? Cuando no hacemos su voluntad. Cuando le damos la espalda, cuando hacemos lo que nosotros pensamos que es lo correcto y no lo que Dios piensa que es lo correcto, caminamos en enemistad con Dios. Entonces dice la palabra que entonces se levanta un juicio. El juicio, la palabra en griego es crisis.
Y es un caso donde habrá una opinión o un veredicto que se establece sobre algo, una persona. Entonces va a haber un juicio donde una opinión se va a dar y hay un juez que va a dar la opinión. ¿Y quién es el juez? Dios. La palabra dice que el juez de toda la creación es Dios, o Él va a ejercer su opinión, Él va a ejercer su veredicto sobre algo o sobre alguien cuando hay enemistad o hay un conflicto entre personas. Y entonces la palabra dice que entonces se presenta ante una corte. ¿Por qué? Porque en el cielo, delante del trono de Dios, esa es la corte de la humanidad. El trono de Dios representa el lugar donde se establece juicio, donde se establece una opinión, donde se establece un veredicto delante de la humanidad por las cosas que ellos hacen, que causan enemistad, que causan pleitos, que causan ira, que causan contiendas. Y hay un adversario. Dice, ten cuidado que no se levante ¿quién? El adversario. Y la palabra adversario en griego es antidikos, que significa un oponente en un pleito legal. Y yo quiero decirte algo, nosotros tenemos un oponente que se llama Satanás y está buscando que nosotros hagamos algo en contra de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para levantar un juicio, porque Él es el acusador. Él es el acusador que se levanta y acusa, dice la palabra, a los santos de día y de noche. Entonces, cuando estamos en enemistad con otros o con Dios, somos acusados. Y nuestras oraciones y nuestras ofrendas no son recibidas. O sea, Dios no puede hacer la justicia que tú andas buscando. Por eso la palabra dice, si tú vas al altar a traer una ofrenda, o tú vas al altar a orar delante de Dios, dice la palabra, pero si estás en enemistad con alguien, ve primero y reconcíliate, no sea que el adversario se levante en tu contra. Y entonces, ¿qué va a suceder? Tu ofrenda no va a ser recibida delante de Dios. La ofrenda representa cuando traemos lo mejor de nosotros delante de Dios, pero también representa cuando traemos peticiones delante de Dios para que Dios opere en nuestras vidas. ¿Qué sucede? Cuando tú vienes delante de Dios para pedir una oración, para traer peticiones, para traer que Él haga justicia en tu vida, en algo que tú estás esperando, si hay un área en tu vida donde no hay reconciliación, tu ofrenda, tu oración no puede ser recibida. Por eso Jesús dice, vete y ¿qué? Vete y reconcíliate. De hecho, el versículo anterior a lo que leímos dice, antes usted había escuchado que homicidio es pecado, pero ahora yo les digo que tan solo con que haya enemistad, ya eso es suficiente para que haya un juicio en tu contra. Al mismo nivel como si fuera que un homicidio. Es por eso que muchas veces pasamos tanto tiempo orando, pasamos derramando lágrimas, pasamos tratando de obtener algo de Dios y no podemos, porque esto se trata de un asunto legal. Podemos estar llorando, podemos estar quebrantados, y no es que Dios no se duela con nosotros, porque Dios es nuestro Padre Celestial, pero podemos estar pasando por muchas situaciones o crisis en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Hay veces que no son resueltas, porque no se trata de cuánto tú ores, o cuánto tú estás llorando, o cuánto tú estás clamando, o cuánto estás toda una noche haciendo algo para ver si Dios responde a tu oración. Se trata de un asunto legal. Toca al que está a tu lado y dile, esto se trata de un asunto legal. Hay cosas que tienes que resolver en tu vida para que entonces las puertas del cielo se abran y Dios extienda su mano y pueda hacer justicia a favor tuyo. Por eso la reconciliación es importante, porque a veces estamos buscando que Dios haga justicia en nuestras vidas y no sucede, porque Dios quiere primero que tú trabajes con los asuntos legales que hay en tu corazón. Sea en tu matrimonio, sea con tus hijos, sea con un ser querido, sea con alguien, un compañero de trabajo, sea con alguien en el vecindario, o sea específicamente un asunto que tengas no resuelto con Dios y Dios quiere trabajar eso en tu vida. ¿Alguien está aquí? La religión nos dice que si hacemos algo vamos a obtener algo de Dios. Pero Dios nos está diciendo que su reino no se trata de cuántas vueltas le dé a un lugar orando, se trata de asuntos legales, porque el reino de Dios opera a través de derecho y de justicia. Mira lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio, ¿qué es el dominio? El gobierno, el reino estará sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice, lo dilatado de su gobierno, de su reino, de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo ¿con qué? Con derecho y con justicia, desde ahora y para cuándo, y para siempre. El celo de Jehová
de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿de quién está hablando esto aquí? Esto habla de Jesús. Esto habla de la venida de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que cuando Jesús venga a la tierra, dice que desde ahora y para siempre sobre sus hombros estará ¿qué? El reino. Y este reino, este gobierno va a ser establecido y va a ser operado a través de ¿qué? Sobre derecho y sobre justicia. O sea, cuando habla sobre sus hombros, está hablando que la carga, que la asignación principal de Dios es que a través de Jesucristo administrar que justicia y derecho en la tierra y en la humanidad. Es por eso que si quieres tener justicia necesitas reconciliarte. ¿Para qué? Para que entonces tu derecho legal o aquello que se supone que sea otorgado para ti sea manifiesto. ¿Y qué es un derecho legal? Un derecho legal tiene que ver con deberes y ordenanzas que confieren privilegios. Para que tú operes en derecho hay dos cosas. Hay deberes y tú tienes que caminar en esos deberes como ciudadano ahora de este reino. Y cuando tú operas a través de esos deberes, entonces se conceden que privilegios que están condicionados ya a través de unas ordenanzas. Hay unos privilegios que Dios tiene para ti como ciudadano del reino. Hay unos privilegios que Dios quiere otorgarte como ciudadano. Ahora como hijo, Dios quiere darte unos privilegios, unas bendiciones. Nosotros le llamamos bendiciones. Pero para caminar en algunas de esas bendiciones tienes que operar en algunos deberes. Porque los derechos están constitucionados a través de deberes para que nosotros entonces podamos obtener ¿qué? Privilegios que están ordenados por Dios como ciudadanos. Mire, usted ha visto a una persona que quizás tiene alguna situación con su matrimonio. El esposo hizo algo, mala mía, los esposos siempre son los que hacen algo. Voy a poner al revés. La esposa hizo algo. No son igual, ¿verdad? No son igual. Ya una está a la defensiva. No son igual, pastor. Ellos son. Pues está bien, vamos a ponerlo al revés. El esposo hizo algo. Y entonces ahora él le está buscando la vueltita. Y la lleva a un restaurante. Le dice, vámonos de vacaciones. Le hace un regalo bien grande para tratar de arreglar las cosas. Pero ella sigue igual. Aunque ella recibe la bendición, pero sigue igual. Su conducta no cambia, su corazón hacia él no cambia. ¿Por qué? Porque ella lo que está buscando es que haya justicia porque sus derechos fueron violados. Entonces no importa todo lo que haga ese hombre por ella su condición o su conducta hacia él no va a cambiar hasta que él cambie y haya una reconciliación genuina en su corazón. Reconciliación significa un cambio de mente, un cambio de parecer y pueda caminar en unidad y pueda caminar en armonía conforme a la voluntad de Dios. Entonces ella ahora se siente bien. ¿Por qué? Porque sus derechos están siendo manifiestos. Ahora ella recibe lo que por derecho le toca como esposa: amor, comunicación, guianza, favor, que le digan la verdad, que le digas el password de la computadora, que la hagas parte de la cuenta de banco. Ella dice, eso es parte de mi derecho como esposa, que le digas cuánto ganas cada viernes cuando llega el cheque. Que le digas por qué compraste lo que compraste, las herramientas que compraste en Home Depot, por qué las compraste si nunca las usas. Ella siente que sus derechos están siendo violados. ¿Por qué? Porque no le dijiste antes. Y parte del matrimonio es que hicieron un pacto y hay leyes establecidas en ese pacto para que caminen en unidad. Entonces pues ella no va a estar contenta porque sus derechos están siendo violados y ella quiere justicia. Entonces en la vida es así. En la tierra es así. Cuando el vecino o alguien viola tus derechos, ¿qué tú haces? Tú lo llevas a la corte. Pues ¿sabes qué? En el mundo espiritual, cuando no estamos caminando en nuestros deberes, hay alguien que nos va a llevar delante de la corte. Pregúntale a Job.
¿Dónde estaba Satanás? Delante de la corte. ¿Qué estaba haciendo? Presentando a Job delante de la corte. ¿Has visto? Es más, Dios fue el que le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Y le dijo, sí, ya yo lo vi. Él le dijo, ya el enemigo estaba merodeando alrededor para ver qué. Para ver qué podía encontrar para acusarlo. Dice la palabra que cuando Daniel oró, dice que se presentó delante de la corte de Dios. Estel, cuando vino delante de la corte del rey, eso era tipo de cuando la iglesia o alguien se presenta delante de Dios a buscar que justicia y se extienda el cetro. Entonces, el reino opera a través de ¿qué? De derechos y de justicia. Jesús vino a que administrar justicia. Es por eso que esto no es una religión. Esto no es algo que usted simplemente, si usted hace 20 cosas y hace 20 otras cosas, usted va a recibir. No, esto se trata de ¿qué? De derecho y de justicia. Porque el reino de Dios es un gobierno que vino a ser establecido en la tierra, en nuestras vidas, y tiene leyes, tiene principios que uno tiene que obedecer. Por eso es que Mateo capítulo 6 versículo 33 dice lo siguiente: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Tú buscas el reino de Dios. ¿Qué es el reino? El reino es el gobierno. El reino es todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero ese reino tiene principios y tiene deberes que tienen que ser otorgados y tienen que ser establecidos. Y cuando nosotros caminamos en eso y buscamos la justicia de Dios, que dice todo lo demás, entonces añadido. Entonces, ¿qué es la justicia del reino? Y ese es el segundo punto que quiero traer en esta hora. ¿Qué es la justicia del reino? Y justicia en griego es la palabra dikaosune, que significa la condición aceptable de Dios o aprobada por Dios. ¿Qué justicia? La condición aceptada o aprobada por Dios. ¿La condición de qué? De nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos la condición aceptada o aprobada delante de Dios, entonces que Dios viene y hace que justicia. Dios viene y te otorga tus privilegios. Dios viene y te otorga tus derechos. De hecho, en hebreo es la palabra sodaká, que significa vindicado. Cuando tú buscas caminar en la condición aceptable de Dios en tu corazón, tú eres vindicado delante de tu enemigo. Tú eres vindicado delante de los demás. Tú eres vindicado delante de la sociedad. Y es por eso que Dios dice, si tú te humillas, entonces yo que a su tiempo yo te voy a exaltar. En otras palabras, a su tiempo yo te voy a vindicar lo que te hicieron. No te preocupes, yo me voy a encargar de ti. Pero lo que tienes que hacer es buscar tener que la condición aceptable en tu corazón delante de Dios, la condición que correcta, y entonces Dios te va a vindicar. ¿Alguien está aquí? Es por eso que tu pelea no es con la gente, es por eso que tu pelea es contigo mismo, para que Dios entonces te transforme y forme en ti el carácter y la condición que es aceptable, para que entonces haya justicia en tu vida. Se trata de ti. Dios quiere vindicarte. Dios quiere hacer dikaosune, que significa la condición aceptable delante de Dios. Pero si quieres justicia, entonces tienes que buscar que tu corazón esté que en la condición aceptable delante de Dios. Entonces, cuando buscas esto, no tenemos que andar como mendigos, pues somos ciudadanos de un reino. Toca al que está a tu lado y dile, tú no fuiste llamado a mendigar. Tú no fuiste llamado a estar mendigando a Dios una bendición. No, tú eres un ciudadano. Tú no fuiste a estar mendigando a ver qué te vas a comer, qué te vas a vestir, qué te vas a poner, que estar preocupado por tu vida y por las cosas que van a pasar. De hecho, eso es lo que Jesús le estaba hablando. Jesús le habló en una de los momentos que estaba hablando con el pueblo. Les estaba hablando, no se preocupen de qué van a comer, no se preocupen de qué van a vestir. Es más, les dijo, no se preocupen por la vida, ni anden ansiosos, porque en Mateo capítulo 6 versículo 32 dice, porque los gentiles, mira lo que dice Mateo 6, 32, porque los gentiles, y hay otra versión y la puse ahí en paréntesis, que dice los paganos. Hay otra que dice la gente del mundo buscan todas estas cosas. O cuando tú te preocupas por qué comer, cuando tú te preocupas por qué vestir, cuando tú te preocupas por la vida y te pones ansioso por todas esas cosas, tú estás operando como los paganos y la gente del mundo, dice la palabra. Dice, ¿por qué? Porque
de todas estas cosas ellos son los que se preocupan, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenéis que necesidad de todas estas cosas. Más bien que primeramente buscar el reino, que es el gobierno, que es aquello que Dios estableció, que es todo lo que Él ya conquistó por medio de la cruz y la resurrección. Él ya conquistó todo aquello que el enemigo tenía. Él ya lo tiene, el reino, y fue establecido aquí en la tierra. Busca su voluntad y entonces busca tu justicia. Busca tener la condición correcta delante de Dios en tu corazón, la condición aceptable como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como madre y padre. Busca tener la condición aceptable como ministro o ministra de Dios. Busca tener la condición aceptable y Dios te va a hacer justicia. Todo lo demás será añadido. Darle el aplauso de eso. ¿Lo quieres dar? No fuiste llamado a mendigar una peseta. No fuiste llamado a mendigar a ver qué te dan o qué no te dan. No fuiste llamado a ver cómo está. No, ya Dios tiene cuidado de todas esas cosas. Es más, Lucas capítulo 12 versículo 32, Dios hablando de eso dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos que el reino. Ya Dios te entregó el reino. Tú eres heredero. Ya Dios te entregó todo. Él es dueño del oro y la plata. Él es dueño de todas las montañas y de todos los ganados. Él es dueño de la tierra y del universo. Tú eres hijo, tú eres un heredero y Dios te lo dio a ti. Lo que tenemos es que buscar la condición aceptable. No fuiste llamado a ser un mendigo, no fuiste llamado. De hecho, una vez un siervo dijo: mendigar no puedo. ¿Por qué? Porque él entendía su posición. Cuando tú entiendes tu posición, tú dices: yo no fui llamado a andar cabizbajo. Yo no fui llamado a ver qué me dan. No, yo fui llamado a establecer el gobierno y a operar en la herencia de Dios. Alguien está aquí. Estoy hablándole a ciudadanos del reino de Dios. Gente de gobierno, gente que establece la autoridad de Dios y hace justicia. Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque la gloria de un rey se distingue en su reino, en la plenitud y la grandeza de su reino y cómo sus ciudadanos están. Cuando tú vas a ver un reino o un país, ¿cómo tú ves? Cuando tú has visitado un lugar, tú dices: oye, si las calles están malas, si la gente está pobre, tú dices: este gobernador no sirve. Pero cuando tú vas a un país y tú ves las calles buenas, la gente contenta, la gente próspera y bendecida, tú dices: oye, aquí hay un buen liderato. Porque la gloria de un rey se distingue en cómo están sus ciudadanos y la condición de ellos y cómo está el reino. Es por eso que Dios te entregó su reino, te entregó lo mejor. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú estés bien. Él quiere que tú seas bendecido y tú seas prosperado. Él te ha otorgado derechos como ciudadano. Alguien está aquí. Él te ha otorgado derechos como ciudadanos. El problema es que a veces, si tú no conoces tus derechos, tú no puedes reclamarlos. Y si tú no conoces cuál es la condición aceptable que Dios quiere en tu corazón para que entonces puedas caminar en esas bendiciones, tú no puedes caminar en esos deberes que el reino establece como ciudadanos que tenemos que caminar. ¿Y sabes cuál es el deber principal? Caminar en amor y en verdad. El amor es el deber más grande que Dios nos da. Cuando tú ves los dos mandamientos, los dos mandamientos donde se resumen todas las cosas: amarás al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y el otro mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. El deber principal de un ciudadano del reino es manifestar el amor de Dios. Eso produce reconciliación, eso produce amor. Y entonces eso huele, a través de eso manifiesta ¿qué? Justicia. Justicia. Y entonces puedes reclamar tus derechos. Toca al que está, tú tienes derecho. Toca al que está, tú tienes derecho. Si eres ciudadano del reino, si tú aceptaste a Jesús como tu salvador personal, si tú abriste tu corazón, tú tienes derecho. Hay deberes, tienes que caminar en los deberes de esta palabra. Pero cuando tú caminas en los deberes de esta palabra, tú puedes reclamar al cielo tus derechos y decir: Señor, yo estoy caminando en lo que tú me llamaste a caminar. Es más, por gracia ya Cristo pagó el precio y hay derechos en mi vida. ¿Me permites mencionarte algunos de los derechos? Tienes el derecho a la sanidad. Ya toca ahí que está todo. Tienes el derecho a la sanidad. Es un privilegio de Dios porque la palabra dice: por tu llaga fuimos ¿qué? Sanos, dice la palabra. Y dice que Él vino a sanar los quebrantados de corazón. Mire, esta es la constitución del reino. Y aquí están todos los derechos. Lo que son promesas son derechos para los hijos de Dios.
ya están, fueron otorgados. Ya Él te hizo heredero del reino, ya Él te hizo heredero. Ya más que una promesa, ya es tuyo. Sanidad es un derecho, libertad, liberación es un derecho, porque dice la palabra que Él vino a libertar a los cautivos. Provisión es un derecho, porque la palabra dice: no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No hay escasez en este reino, hay abundancia. Él dice que nos dará sobreabundante. ¿Sabes qué? Tus hijos en las manos de Dios son un derecho, porque la palabra dice que ellos son herencia de Dios. No, ellos no son herencia de la calle, ellos no son herencia del diablo, ellos no son herencia de un gobierno, ellos no son herencia del mundo, ellos no son herencia de la cultura de este mundo, ellos son herencia de Dios, dice la palabra, y yo reclamo eso para mis hijos, y Dios va a hacer justicia. Alguien tiene que entender eso. Prosperidad es un derecho. Dice la palabra que todo lo que toque será prosperado. Es un derecho de un ciudadano del reino. Es un derecho. Es más, dice que Él nos va a dar sobreabundantemente para hacerle bendición a otros, y que Él nos da conforme a sus riquezas en gloria. Es un derecho. Protección es un derecho. Tú no tienes que preocuparte de las 500 alarmas que tienes en tu casa. Hay gente que anda en el teléfono todo el tiempo, desesperado. ¿Quién entró? ¿Quién salió? La alarma que sonó, el carro, aquello, todo otro. Claro, a todo eso de seguridad, no hay problema con eso. El hombre ve el mal y corre, huye de él. Yo le pongo seguro la puerta antes de acostarme a dormir. Bueno, a veces mi esposa me le dice: sí, y ella es la que termina poniéndole seguro a veces, porque se me olvidó. Pero estamos en uno. Pero ¿sabes qué? Si se me olvida un día ponerle el seguro a la puerta, hay un ángel acampando en ese lugar, porque la palabra dice: 1000 caerán a tu diestra y 10,000 caerán a tu diestra. No ando con miedo ni preocupado. Cuando mis hijos están jugando en el playground, no tengo miedo que alguien venga a tomarlo. Cuando mis hijos están en la escuela, no tengo miedo de lo que vaya a pasar, porque Dios dice: yo soy escudo a tu alrededor. No hay alguien tiene que entender, es que usted está preocupado. Yo no me preocupo, porque esta palabra me dice que yo soy ciudadano del reino, y Él es escudo alrededor de mis hijos. Yo no me preocupo, me acuesto bien, porque yo conozco mis derechos del reino, y como yo los conozco, yo sé que el que los otorgó no me falla. Yo soy ciudadano de un reino, y Él va a proteger mi casa, Él va a proteger mis bienes. Te voy a decir cuál es otra, es un derecho de los hijos de Dios: tener casa, tener una vivienda. Yo vengo a alentar tu fe hoy, porque Él le dijo al pueblo de Israel: los voy a meter en ciudades fortalecidas, se las voy a entregar, y casas llenas de bienes que ustedes no pusieron en ellas. Hay alguien hoy que tiene que levantarse y reclamar su herencia, porque es parte. El rey le da vivienda a sus hijos. Tú no fuiste creado para vivir en la calle. Dios se dio, Dios, cuando tú caminas en los deberes, Dios te va a abrir puertas y te va a dar lo que te pertenece por herencia. Lo que pasa es que tienes que caminar en los deberes, tienes que ser un buen mayordomo, tienes que aplicar los principios, tienes que hacer lo que te toca hacer, tienes que honrar a Dios con tus diezmos y tus ofrendas. Esa a nadie le gustó. Esos son deberes. Son deberes. Y Dios entonces te va a hacer ¿qué? Justicia. Dios te va a hacer justicia. Es por eso que tienes que buscar que el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Llegará por añadidura. Cuando caminamos en la condición aceptable de Dios, podemos reclamar justicia, y eso habla de la reputación del rey. Toca al que está a tu lado y dile: el rey tiene una reputación que cuidar. Usted, yo no sé, pero mis hijos, a veces ellos, porque obviamente uno anda en tantas cosas, y ellos tampoco no quieren recortarse, y a veces tienen lo que nosotros llamamos un poscón. Bueno, a los jóvenes, yo no sé qué le pasa a los jóvenes. Después de la pandemia no se quieren recortar. Los barberos subieron los precios por culpa de los jóvenes que no quieren recortarse.
Porque tú los ves estos peludos. Mira aquel allí. Les gusta, ese es el estilo ahora. Te ves bien, Cash, te ves bien. Tú no te tienes que preocupar. Entonces, mis hijos, Juan Diego y Mateo, a veces tú los ves frondosos. Y yo los miro y miro a mi esposa, más tenemos que llevarlo. Y Juan Diego y Mateo, ellos no quieren. Y yo les digo, tenemos que llevarlo porque no es porque sean los hijos del pastor, es porque ustedes son los hijos de Juan y Amy Cáceres. Y ustedes representan, y donde ustedes van a decir, oye, mira, van a decir, mira los papás de esos muchachos que abandonados los tienen. Ustedes van a parecer que están abandonados, las patillas hasta acá abajo, con 9 años, ya parece que tienen barba de tan largo que está el pelo. No, ustedes son hijos de Juan y Amy Cáceres y ustedes van a representar lo que nosotros representamos, que es excelencia, que es la gracia, que es el amor y es lo mejor de Dios. Y usted no va a salir así. Y usted no lo ha dicho eso, usted no va a salir así para el mall. Si los dejan ahora van en pijama. Si los dejan ahora van en pijama. A la escuela si los dejan van en pijama. Usted no va a ir así para la escuela. Y especialmente aquellos que tienen hijas, te me quitas eso ahora mismo. ¿Cuántos son? ¿Por qué? Porque porque esos hijos están representando que una identidad que viene de dónde. ¿Que viene de dónde? De papá y mamá. Pues ¿qué tú crees que dice el Padre del cielo acerca de sus hijos? Él quiere reflejar su identidad, primeramente que se manifieste desde donde. Desde el corazón, pero también quiere reflejar su identidad a través de la gloria, de las bendiciones que Dios quiere manifestar a través de sus hijos. Alguien lo tiene que creer, alguien lo tiene que creer. Yo sé que esto quizás algunos, Dios quiere, dile al que está a tu lado, Dios quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, porque Él es un Dios bueno, Él es un buen papá. Él dice, si nuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará cosas buenas a sus hijos? ¿Alguien dice amén? ¿Y sabes por qué? Porque tú eres la justicia de Dios. Y ese es el último punto que voy a traer. Tú eres la justicia de Dios. Cuando usted ve el principio, Satanás tentó a Adán. ¿Y qué pasó? Adán cayó en la trampa. Y cuando Adán cayó en la trampa, ¿qué pasó? La creación de Dios fue distorsionada a través del enemigo. Y ahora cuando la creación de Dios fue distorsionada, el enemigo, me imagino yo no sé, haciéndome la película, dijo, ya, porque como él no pudo hacerle nada a Dios en el cielo y fue enviado a la tierra, pues él lo que quería era distorsionar la imagen de Dios que estaba siendo reflejada a través del hombre. Y tratar de dañar el plan de Dios, pues él dijo, no pudo reinar en los cielos, pues reino aquí en la tierra. Y yo me imagino que él pensó que se había salido con las suyas y que ahora Dios había quedado mal ante todos. Él quizás allá me venció, pero aquí no me pudo vencer. Pero no sabía que Dios tenía un plan. Y ese plan iba a ser establecido por medio de Jesús, que iba a traer un reino que era de derecho y de justicia. Que iba a traer un plan que era de derecho y de justicia. Y este plan, recuerda que justicia es vindicación. Y este plan iba a traer vindicación a través de ¿quién? De los hijos de Dios. ¿Usted sabe cómo Dios fue vindicado? A través de ti y a través de mí. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Vaya conmigo, dice, aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo ¿qué? Pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Dónde? De Dios donde en Él. A través de Cristo nosotros somos ¿qué? La justicia de Dios. A través de Cristo tú y yo somos vindicados. A través de Cristo lo que Dios está diciendo, tú pensaste que tú me ibas a ganar, pero yo tengo unos a otros ahora que van a manifestar mi gloria y van a seguir reflejando ¿qué? Mi imagen, mi semejanza, lo mejor de ti. A través de ti yo soy ¿qué? Vindicado. Yo no sé si me estás entendiendo. Tú y yo somos la vindicación de Dios, somos la justicia de Dios aquí en la tierra. Tú y yo somos lo que mostramos que todavía hay un Dios en los cielos que existe, que tiene poder,
poder, que tiene autoridad, alguien me está entendiendo, que es soberano. Tú y yo somos los que mostramos que ahora a través de nosotros el diablo está derrotado. Si hay una iglesia derrotada, ¿sabes qué? El diablo no va a mostrar que está derrotada, pero si hay una iglesia en victoria, si hay unos hijos que son ciudadanos, alguien me está entendiendo, y caminan en el derecho de Dios y caminan en la justicia, van a mostrar el Dios grande que nosotros tenemos. Eso trae vindicación de Dios. Por eso tú y yo somos la justicia de Dios. Toca el que está, tú eres la justicia de Dios. Mire, por eso es que cuando vamos a la Biblia hay una historia de una mujer que por 18 años estaba encorvada. Y andaba encorvada. Dice literalmente que tenía un espíritu de enfermedad. ¿Quién estaba tratando de distorsionar la imagen y la bendición y la herencia que le pertenecía a esta mujer? El diablo. Había un espíritu de enfermedad en esta mujer. Y cuando trajo el espíritu, eres justicia de Dios. Wow, estamos, volvemos acá. Y cuando trajo, escúchame bien, mira esto. Y vino esta mujer encorvada. Y la mujer encorvada por 18 años estaba en el templo. Estaba condicionada a algo que no era lo que Dios quería para ella. Yo quiero decirte algo, no te condiciones a aquello que no te pertenece. Religión te condiciona a cosas que no son las que Dios tiene para ti. Y por 18 años estaba ahí con un espíritu enferma, y dice la palabra encorvada, y no se podía enderezar. Y vino Jesús y la sanó. Y cuando Jesús la sana, dice que inmediatamente fue libre del espíritu, pero levantaron un juicio. Alguien levantó un caso, se levantó un adversario en contra de Jesús. Y dijo, ¿acaso se podía sanar o izado? Porque la religión siempre va a cuestionar cuando Dios te prospera, cuando Dios te bendice, cuando Dios te sana, cuando Dios te liberta, cuando se supone que eso no suceda delante de sus ojos. ¿Estás aquí? La religión, cuando por fin te compraste algo que no podías tener, te va a decir, pero ¿por qué tú no lo vendes y se lo das a los pobres? La religión, cuando por fin te promovieron, te comienza a cuestionar. Se le subió a la cabeza ahora, es orgulloso. Y no entiende que lo que tú estás agradecido de Dios, porque ahora tú estás estableciendo el reino de Dios a través de esa posición. Religión siempre va a cuestionar cuando estás creciendo, cuando estás avanzando, cuando Dios está manifestando su gloria. Entonces se levantaron y acusaron a Jesús de lo que había sucedido, de lo que había sanado a esa mujer. Y mira lo que Jesús dice en Lucas capítulo 13, versículo 15. Les digo, hipócritas. La religión siempre habla desde la hipocresía, porque cuando ellos te ven con algo, ellos lo quisieran tener también. Le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija, ¿usted sabe lo que significa eso? Lo que Jesús está diciendo, ella tiene derechos. ¿Cuántos de aquí son hijos? ¿Acaso esta mujer que es hija de Abraham? Y usted tiene que entender cuando Jesús está diciendo que es hija de Abraham, porque en una ocasión Jesús, hablando con unos judíos, le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes hicieran mi voluntad, pero ustedes son hijos del diablo. Cuando está diciendo que hija de Abraham, es que esta era una mujer justa, es que esta era una mujer que tenía la condición correcta y agradable delante de Dios. Es que tenía un corazón como Dios quería, estaba reconciliada con el Padre. Pero tú puedes tener la condición correcta y aún así no caminar en los derechos, porque religión te va a mantener encorvado. El mundo te va a mantener encorvado si no entendemos y tenemos la revelación del reino de Dios. Pero el reino había llegado allí. Isaías 9:6 había llegado a ese lugar. Aquel que sobre sus hombros iba a reinar ¿con qué? Con justicia y derecho. Había llegado a aquel tiempo. Usted imagínese el rey llegando, el reino en él. Y él dijo, yo donde quiera que voy, mi asignación es administrar ¿qué? Derecho y justicia. Jesús entra aquí, Él está aquí y Él tiene que administrar derecho y justicia. Él está en su casa y Él tiene que administrar derecho y justicia. Él está en medio de tu matrimonio y Él va a administrar derecho y justicia. Por eso es que Él dijo, yo voy al Padre para que haga ¿qué?
justicia. Por eso es que él le dijo, es necesario que me vaya. ¿Por qué? Para que haya convicción de pecado, pero también porque voy al Padre para que se cumpla ¿qué? Justicia. Él le dijo ¿a quién? Le dijo a Juan el Bautista, es necesario que me bautices para que se cumpla ¿qué? Toda justicia, porque lo que sale de él es ¿qué? Derecho y justicia, no religión. Entonces, imagínense Jesús en su casa o entrando al templo y ve a esta mujer encorvada, como quizás algunos habrán llegado aquí con condiciones, con situaciones, como quizás algunos que me están viendo, que tienen alguna condición y Dios está hablando a ti, a tu vida ahora. Pero Jesús está ahí para administrar derecho y justicia. Y mira lo que sucede. Estaba esta mujer ahí y cuestionan a Abraham. Se levanta alguien y le dijo, esta hija de Abraham, a quien en el versículo 15 estoy leyendo 16, dice, a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años. Mira lo que dice, no se le debía, si usted entiende esto nada más, no se le debía quitar esta cadena en sábado. Cuando razonó así, quedaron que humillados todos sus adversarios. Pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. No se debía. Que yo te dije, derecho son deberes, pero también son cosas que van a estar. Ella tenía un deber, o había un deber de aquellos que estaban ministrando justicia. Ustedes tenían un deber de administrar justicia a esta mujer. No se debía. Y hay algunos aquí que desde hace tiempo Dios está diciendo, ¿acaso no se debía o no se debe que tú estés caminando en esto ya? No se debe que tú estés caminando ya, no como un mendigo, no como alguien que está mirando hacia atrás, no como alguien que lo que hace es simplemente ver de dónde puedo obtener algo, sino como alguien que es un ciudadano del reino. No, yo te estoy hablando en amor y en gracia, por favor, no te lo quiero decir aquí no hay mendigo, aquí hay hijo. Pero usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. No se debía, porque el enemigo a veces nos quiere tener una actitud así, y Dios te está diciendo, hey, tú eres hijo de un rey. Tú eres hijo de uno que pagó un precio en la cruz. Y hay deberes que Dios quiere otorgarte. Hay cosas que se deben para los hijos. Hay sanidad, hay provisión, hay protección, hay justicia que Dios quiere establecer para tu vida. No se supone que los hijos de un rey vivan de una manera. Eso no significa que por el evangelio no pasemos por persecución, pero no quita que Dios quiera bendecirte y ayudarte y prosperarte en todo lo que tú haces. No se debía que desde ya hace tiempo ya esta persona estuviera sana de ese dolor y esa angustia de lo que alguien le hizo. No se debía de haber ya levantado de esa condición, porque ella es mi hija. Y como hija, para ella tengo sanidad, tengo restauración, para ella tengo una corona, para ella tengo nuevas vestiduras, para ella yo tengo una mano que está extendida para levantarla y ayudarla para que vaya a un nuevo nivel de gloria. No se debía que ya hubiera salido de la cisterna, de la angustia, del dolor. No se debía que ella haya salido de la condición de la mente, de cómo lo vamos a lograr. Cuando ya yo les dije, ¿acaso mi mano se ha acortado? Cuando yo les dije, no se preocupen de qué comer, de qué vestir, no se preocupen ni de la vida, ni tengan miedo de nada, ni de aquel que quita la vida. No se preocupen, porque vuestro Padre Celestial os ha dado el reino. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Tú eres ciudadano de un reino que camina en derecho y en justicia. ¿Para qué? Para administrar la herencia de Dios y ser la vindicación y la justicia de Dios aquí en la tierra. No se debía. Y yo no sé, algunos que andan en algunas condiciones y estoy diciendo, y Dios está diciendo, ya es el tiempo. Ya es el tiempo que salgas de eso. Y todo comienza donde aquí y aquí, porque este reino es por fe. La condición en la que te encuentras, o en la que a veces nos encontramos, no comienza con cosas externas, comienza con cosas internas. No se trata del jefe, de la jefa, no se trata, por eso es que tienes que reconciliarse con Dios y tienes que reconciliarte con todos los demás, porque no se trata de ellos. Y cuando caminas en esa reconciliación, Dios te va a hacer justicia. ¿Acaso no se debía que de hace tiempo ya tú no estuvieras en la condición que estás? Porque tú eres un heredero de justicia, es tu derecho. Dice la palabra que Noé, por fe, fue heredero de justicia. Hebreos capítulo 11.
Wow. Wow. Mira lo que dice Isaías 32:1 y con esto termino. He aquí que un rey reinará según la justicia y los magistrados gobernarán. Si lo pueden poner ahí, Isaías, por favor, 32:1. Y los magistrados gobernarán según el derecho. ¿Usted sabe quién son los magistrados? Usted y yo. Los llamados hijos de Dios, los llamados a administrar las riquezas de Dios aquí en la tierra, los llamados a administrar la bendición de Dios. ¿Que hay veces que estamos necesitados? Claro que sí. Y vamos a ir y gente nos va a ayudar. Yo he estado ahí. Pero es porque entiendo quién me está ayudando y bendiciendo. Que hay veces que estamos heridos, que estamos en el suelo y necesitamos ayuda. Claro que sí. Que a veces que pasamos por crisis o situaciones donde quizás lo perdimos todo. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? No vayas buscando justicia delante de los hombres. Ve buscando justicia delante de Dios. No sigas echando la culpa a Pepe, a fulano, a Perencejo por lo que te pasó. Busca tener la condición correcta de tu corazón delante de Dios y Dios se encargará de hacerte justicia y prosperarte y abrirte camino y bendecirte, porque esto es un reino de derecho y de justicia. Entonces termino con esto. ¿Por qué es importante la reconciliación? Porque si no hay reconciliación no hay justicia. Si no hay perdón no hay justicia. Si no hay perdón en el matrimonio, en el hogar, si no hay reconciliación con Dios no hay justicia. Para que puedas operar en el reino de Dios y te vuelvas la justicia de Dios. Yo no sé en qué área tú te sientes que han sido injustos contigo. Yo no sé en qué área tú te sientes que tú has dicho, se supone que ya yo estuviera aquí. Se supone que ya esto estuviera pasando a mi vida. Se supone que yo estuviera viviendo de esta manera. Porque yo sé lo que he hecho, yo sé. Pero quizás antes tú decías por fulana, por fulano, o por hasta ti mismo. Ya, perdónate tú mismo. Hay gente que tiene que perdonarse ellos mismos. Y deja que Dios te renueve y te restaure. Y busca tener la condición correcta en tu corazón. Y deja que Dios entonces sea el que te haga vindicación. No trates de hacerlo tú por tus fuerzas. Porque tú eres hijo e hija de un rey.